Racionalismo. Pero, ¿qué es el racionalismo? El racionalismo se define como teoría epistemológica que, frente al empirismo, considera la razón como fuente principal y única base del valor del conocimiento humano en general. Se dice que la razón es suficiente para un conocimiento del mundo. Racionalistas. Los principales racionalistas son René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz. Pero comencemos hablando de Descartes. René Descartes, 1596-1650, fue un filósofo matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Descartes se opuso a la dependencia de los sentidos, pues decía que estos nos engañan. Un claro ejemplo es cuando estamos parados frente a un charco de agua y tenemos un bastón. Este parecerá como si estuviera roto, pero al levantarlo notaremos que está en perfectas condiciones. Otro ejemplo de una ilusión serían las mesas de Shepard, las cuales se discuten cuál de las dos es más larga, pero la realidad es que las dos son iguales. O cuando estamos esperando ansiosamente a alguien, tal vez oímos que han tocado varias veces la puerta. Ante todo esto, podemos plantearlo como Descartes. Si nuestros sentidos nos engañan a veces, ¿cómo estar seguros de que no nos engañan siempre? ¿Y si toda nuestra vida fuera un sueño? Reglas del método. En su obra Discurso del método, expuso 4 reglas para afrontar un problema. La primera, regla de la evidencia. No hay que admitir cosa alguna como verdadera sin tener evidencia de que lo es. O sea, hay que evitar cuidadosamente los preconceptos. La segunda, regla del análisis. Dividir cada dificultad que se examine en tantas partes como fuera posible. Esta es una tarea de análisis de separación. La tercera, regla de la síntesis. Conducir el pensamiento para empezar por las ideas más simples y avanzar a las más complejas. La cuarta, regla de la enumeración. Hacer enumeraciones y análisis completos y revisiones generales a fin de estar seguros de no omitir nada. Realidades. Descartes distinguirá 2 sustancias, 2 realidades. La primera, espiritual, interior, que reflexiona, inmaterial, no espacial, la mente, llamada res cogitans, y la segunda, una realidad exterior, corporal, material, que no piensa, es tridimensional, llamada res extensa. Descartes era dualista al admitir 2 tipos de sustancia en el mundo. Como punto de partida, había afirmado dudar de todo, para no construir un sistema sobre cimientos de arena, pero reflexiona, al dudar está pensando. Eso es claro y distinto, pero si piensa, hay un sujeto que piensa, por eso afirma, pienso, luego existo. Baruch Spinoza, 1632-1677, fue un filósofo heredero del cartesianismo, considerado como uno de los 3 grandes racionalistas. Fue mucho más allá que Descartes, tuvo una concepción heterodoxa de Dios. Criticó la religión, tanto judía como cristiana, por considerar que se quedaron anquilosados en dogmas fijos y ritos externos. Rechazó el dualismo de Descartes y adoptó el monismo, por el cual afirma que la mente y el cuerpo son una misma cosa. Consideró a Dios como única sustancia de todas las cosas y causas de sí mismo. Decía que Dios es el universo, la naturaleza, la creación. También decía que las 2 sustancias de Descartes eran modos de una única sustancia, Dios. Es inmanente a la realidad misma, está en ella, no es un ser todopoderoso y trascendente, incluye tanto el pensamiento, el espíritu, como la extensión, la totalidad de los cuerpos.
Decía que cada cosa física que existe o acontece es expresión de Dios. Expuso dos condiciones internas como los deseos y ambiciones, y condiciones externas como la falta de nutrientes. Esta es su manera de ver a Dios. Cada cuerpo en particular está relacionado con los demás cuerpos. Cada uno busca permanecer en su existencia, quiere seguir siendo, persevera en su ser. Concibió una ética geométrica donde deriva de conclusiones a partir de axiomas y definiciones. Spinoza hablaba de ver las cosas bajo el ángulo de la eternidad, ver la propia vida en un contexto cósmico. Este filósofo influyó en Hegel, Freud y Deleuze. Leibniz, 1646-1716, lógico, matemático, jurista y político alemán. En su filosofía podemos ver una clara síntesis entre ciencia y fe religiosa. Tres aspectos fundamentales de su obra: el entendimiento humano, es decir, epistémico, su concepción del mejor de los mundos posibles, es decir, su optimismo metafísico, y la cosmogonía, abordada de su teodicea y la monología. Para Leibniz, no hay nada en el entendimiento que no provenga de los sentidos, excepto el entendimiento mismo, es decir, nuestra capacidad de razonar o de comprender. Las mónadas son sustancias simples y distintas, indivisibles, por lo tanto indestructibles e inextensas. No interactúan entre sí, sino que son sincronizadas por Dios al momento de su creación, y cada una es un reflejo del universo.